Cuando tenía 18 años, vivía en casa de mis padres. Una madrugada, mientras dormía, me desperté porque sentía que no podía respirar y me estaba asfixiando. Al abrir los ojos, vi una sombra parada al costado de mi cama, con sus manos en mi cuello, y me estaba ahorcando. Intenté gritar y no pude moverme. Inmediatamente la sombra salió por la puerta de mi habitación. Al salir, distinguí que la sombra tenía un sombrero. Lo distinguí claramente porque fuera del cuarto, en el pasadizo, se solía dejar la luz encendida. Ni bien la sombra salió del cuarto, se encendieron las luces de mi habitación. Eran mi madre y hermano, quienes escucharon que gritaba y corrieron desde sus habitaciones a verme. Cuando entraron al cuarto dijeron que grité, «¡Me está ahorcando!», y señalaba la puerta. Ellos pensaron que tuve una pesadilla, pero yo no lo sentí así. Unos 10 años después, tuve otros encuentros en la noche. En esa época, yo vivía solo en un apartamento alquilado. Nunca tuve problemas en ese apartamento, hasta esos encuentros. Recuerdo que tuve algunas parálisis de sueño, pocas, no sabía qué eran. Sentía algo siniestro en el ambiente y no me podía mover. Era terrorífico. Sentía pesado el ambiente. Con el tiempo aprendí por experiencia que esas parálisis duraban un corto tiempo. Una noche en particular, luego de algunos episodios de parálisis, tuve una en la que además vi al hombre del sombrero. Estaba parado al pie de la cama, sin moverse. Era una sombra negra. Se distinguía el sombrero y tenía un brillo rojo en lugar de ojos. El ambiente de la habitación era frío, terrorífico. Quise gritar o moverme, pero no pude. Luego de unos segundos desapareció y pude salir del episodio de parálisis. No volví a tener un encuentro de ese tipo mientras vivía en ese departamento. En el año 2012 me mudé a otro departamento. Era un edificio nuevo y yo fui la única persona que vivió ahí. Tuve 3 encuentros con el hombre del sombrero. Una vez estaba en la puerta de la habitación, otra vez al pie de la cama. La última vez estaba con otras 2 sombras. Siempre los episodios fueron iguales: sensación de terror, parálisis, temperatura fría. En esa época en que empecé a acudir a los cursos de Dharma para entender mejor los temas paranormales, no conocía cómo limpiar mi apartamento o usar protecciones. Solo me ayudé con la oración y luego con inciensos en varilla. Y así como apareció el fenómeno, también desapareció. Muchos años después, gracias a Paradigma Cero, conocí que otras personas tuvieron experiencias similares. También entendí que ese episodio del año 1995 no fue una pesadilla. Si ven la grabación del programa de Paradigma Cero del hombre del sombrero, yo también participé en el chat con preguntas. Recuerdo haberles preguntado si ustedes habían tenido la experiencia. Desde ese año vivo en otro departamento y no he tenido estos episodios. La historia trata de cuando mi familia vivía en Barrios Altos. Eran mis 2 papás y mis 3 hermanos mayores, aún pequeños, 2 niñas y mi hermano. Resulta que en ese entonces, mi pequeña hermana se quedaba sola en casa. Siendo ella la mayor, sentía constantes molestias por ruidos extraños. Sonidos de puertas que se abrían y cerraban, escaleras por las que subían y bajaban. Tengamos en cuenta que la casa era pequeña y el sonido era muy claro. Ella cuenta que muchas veces atribuía el sonido a su imaginación, pero eran tantas veces los episodios que decidió inclusive contar los peldaños de la escalera de madera que daba hacia un pequeño segundo piso, para constatar cada vez que escuchase esos sonidos de subidas y bajadas de no se sabe quién.
Siendo una niña de 8 años, aún muy pequeña, se quejaba con mamá, pero casi nunca se le hacía caso. Las molestias eran muy constantes y ocurrían cuando ella se quedaba sola en casa, ya que mamá al salir a comprar se llevaba a los otros 2 niños más pequeños y ella quedaba sola. En su soledad decidió armarse de valor e ir a mirar quién de forma insistente subía y bajaba la escalera, pero al llegar al lugar no había nadie. La pobrecita corría asustada al cuarto, aún más desconcertada, porque solo eran ruidos inexplicables. Lo más horrible que le pasó fue cuando la cama donde ella dormía empezó a vibrar de la nada. Salió corriendo llorando, asustada, al cuarto de nuestros padres. Ella dormía en el mismo cuarto con mis otros 2 hermanitos, pero la única que sentía las molestias era ella. Estos constantes despertares nocturnos alertaron a mis padres, que decidieron llevarla al médico, que luego de evaluarla decidió administrarle calmantes para los nervios, y estos hacían que mi hermanita anduviera dopada todo el tiempo, inclusive llegando a bajar su rendimiento escolar. Para esto, en el cuarto de los niños había 3 camas pequeñas y un baúl color celeste, de madera, de tamaño mediano, donde solían guardar la ropa de los pequeños. Cuenta ella que haciendo sus labores escolares y estando sola en el cuarto, oía un toc, toc que salía del baúl de ropa, como si alguien tocase desde adentro de la puerta del baúl. Estos ruidos se volvieron constantes. Cada vez que ella se quedaba sola en la habitación, con el paso del tiempo y fastidiada por el constante ruido que salía del baúl, pensó en abrirlo, pero cada vez que iba a hacerlo le entraba el terror y se arrepentía. Un día cualquiera, sentada en la cama, vio como una sombra negra se metió debajo de su cama. Ella llamó: «Felipe, Felipe», pensando que se trataría del hermanito pequeño de 4 años. Al no tener respuesta, se echó a mirar bajo la cama y no había nadie. Pensó que las cosas no podían seguir así. Decidió que al siguiente que viniese del baúl, ella lo abriría tan rápido que no daría chance que lo que sea esa cosa se escape. Y pasó que finalmente, cuando escuchó el golpe, ella corrió a abrirlo y salió una sombra. Ella lo describe así: tenía la silueta de un hombre alto, con poncho y sombrero redondo, la misma sombra que salió bajo su cama. Un día la señora de la farmacia le dice a mi mamá que por qué le está suministrando calmantes fuertes a la niña. Al final mi mamá terminó de confesarle todo lo acontecido, y ella le aconsejó que llame a un chamán, que ve el caso y que escuche a la niña con mayor atención. Ya con papá en casa, mamá lo conversa con él, y al final él decide dormir con mi pequeña hermana y constatar si es verdad que la cama vibraba como ella decía. Bastó solo una noche para saberlo. A la semana siguiente, papá llamó a un familiar que llevó al chamán a casa en Barrios Altos. Para esto, ya mi hermana dejó de tomar las pastillas. El chamán, después de hacer su ritual y su limpia, le dijo a papá que lo que estaba ocasionando todo este evento era el bulto enterrado debajo de su cama, posiblemente un cuerpo de algún peón o capataz, según la silueta de cómo lo describe ella. Recordemos que en Barrios Altos hubo haciendas, y quizá ello tenga relación con la historia. Finalmente, mi familia decidió mudarse de esa casa y dejar al bulto en su lugar. El famoso hombre del sombrero. Qué historia más interesante. 2 historias donde hay apariciones de un hombre del sombrero, y cuando hemos revisado estos casos en los foros, por ejemplo, sí, creo que debe ser una de las apariciones más recurrentes, porque sí, no se imaginan la cantidad de relatos que existen de personas que han vivido directamente este encuentro, ¿no? Vamos primero al de Cristian, que es también bastante interesante, porque
Eso demuestra de que este tipo de entidad puede seguirte, así te mudes. Él se mudó 3 veces. Y está relacionado también con el tema de la parálisis del sueño, ¿no? Ahí viene la controversia, muchos van a decir, sí, puede ser una alucinación, ¿no? Pero hay esas personas que inclusive les ha dejado marcas en el cuerpo. Y él dice que lo ahorcaron la primera vez. Entonces, ¿qué dicen ustedes de este caso de Cristian? Es que ahí está, no solamente en el caso de Cristian, sino en la mayor parte de estos casos, las personas que lo sufren y las personas que escuchan estos casos se concentran solamente en la parálisis del sueño, ¿no? Y van a la explicación física y médica de que sí, claro, es un fenómeno que se produce de forma natural, ¿no? Pero hay que verlo desde otro punto de vista. O sea, no es que la parálisis del sueño es la raíz del fenómeno, sino que el fenómeno provoca parálisis de sueño, ¿no? Y que esto realmente es un ataque, porque Cristian aquí describe, ¿no? Sensación de asfixia, sentirse observado, el poder ver la silueta de esta criatura, voy a decirle criatura, no sabemos lo que es, y el objetivo no es hacerle un daño físico, ¿no? Sí, claro, lo asusta, lo asfixia, pero no lo quiere matar, lo que quiere es provocarle pánico, como si de eso se alimentara, ¿no? Y como bien lo mencionas, no siempre respeta el hecho de que se queda en una sola ubicación. Te puede seguir, si te mudas te sigue, y aparentemente no importa si el lugar ha sido habitado o no, porque él comenta de que incluso en ese departamento nuevo también tuvo esta manifestación, ¿no? Se va a manifestar sí o sí. Yo recuerdo que decían mucho los comentarios cuando hicimos el programa del hombre del sombrero, que normalmente veían al hombre del sombrero parado y tenía 2 sombras, que eran los que te atacaban directamente, ¿no? En el caso de Cristian veo que describe la sensación de ahorco, todo esto, y luego ve como que la criatura o la cosa que se va tiene un sombrero. Pero ¿será el mismo hombre del sombrero que lo atacó o será uno de los ayudantes que ahí recién en ese momento llegó a ver al hombre del sombrero ahí parado, ¿no? Sí, fue precisamente la tercera vez que cambió de casa, ¿no? Donde aparecieron estas 2 sombras. Y justamente que mencionas el programa número 18, que hemos hablado ampliamente sobre el hombre del sombrero, la diferencia está en que inicialmente aparecían estos 2 hombres sombra, y después, cuando ya habían trabajado, entre comillas, al afectado, pues aparecía el que tenía el sombrero, que parece que tenía una especie de jerarquía o una posición de líder, porque no hacía nada, permanecía bajo el umbral de la puerta, ¿no? En este caso aquí nos comenta que lo llevó a tocar, ¿no? Entonces, tiene variantes con respecto a lo que es las historias de encuentros tradicionales del hombre del sombrero. Bueno, está reconocido este hombre de sombrero en todos los países, ¿no? Hubo avistamientos en todos los países que yo, bueno, en Europa que conozco, he escuchado muchas historias también sobre este hombre de sombrero. ¿Qué será realmente? Es el gran punto de interrogación, ¿ya? Ahora, algo bastante interesante es que él ha seguido ciertos cursos que hemos dictado y que le ha ayudado a entender mejor el fenómeno y también cómo también ayudarse a protegerse de estos fenómenos. Entonces, y después de eso él ha cambiado, bueno, ha puesto incienso, ha hecho ciertas recomendaciones y los fenómenos se calmaron. Entonces, definitivamente no es una alucinación de él, ni tampoco, porque por vez podemos tener ese problema de ver, por ejemplo, películas de terror, sugestionarnos, ¿no? Pero ahí no fue el caso. Ahí fue como ustedes lo dijeron, Francisco y Pedro, lo siguieron. Entonces, y lo solucionó después con el tiempo y con ciertas recomendaciones. Bueno, ahora, siempre hasta yo me pregunto, ¿qué será realmente este hombre de sombrero? Queda la gran punto de interrogación. Y si ustedes, me gustaría saber vuestra opinión, dejan en la caja de comentarios justo abajo, ¿qué es para ustedes el hombre del sombrero? A ver, queremos ver vuestras opiniones. O si han tenido un encuentro con el hombre del sombrero también. Exactamente, déjanos en el comentario justo ahí abajo. Que es un poco diferente al siguiente caso que tenemos, ¿no? Porque acá, si bien es cierto se comparte el tema de la sombra, ya hay otras interacciones como vibraciones
como sonidos, ¿no? Es distinto este caso. Y ojo, también en el día, porque mencionaba de que la familia salía y la dejaban a la pequeña de 8 años en la casa sola, y eso bien podía ser de día, ¿no? Entonces no estaba netamente relacionado al hecho de dormir y descansar para sentir las manifestaciones. Y el comportamiento que ha tenido esta presencia ha sido totalmente diferente al primer caso o a los casos en general del hombre del sombrero, ¿no? Porque se escondía, incluso salió, abrieron un baúl y salió volando una sombra debajo de la cama. Ahí fue donde pudieron ver la fisonomía, y que tenía un sombrero y un poncho, ¿no? Algo que es una variante ya de... Sí. Me hace pensar que es otro tipo de aparición, que podría ser un desencarnado más bien, ¿no? Exactamente, como que busca llamar la atención a un lugar específico, ¿no? Y finalmente pues encontraron lo que encontraron. La gran pregunta es, ¿estará relacionado con las historias de tapados en Barrio Salto? Porque hay muchas historias de esas. Puede ser. Puede ser. Queda... Y no llegaron a comprobarlo porque después se mudaron y dejaron lo del bulto que el chamán les dijo que había debajo, ¿no? Claro, que si fuese un peón o algún capataz, ¿cómo habrá muerto, no? Para que quede de esa manera en ese lugar. Sí. Y lo más interesante es que más de una vez recurrieron a un profesional para poder pedir ayuda y para intentar solucionar el tema, ¿no? Y eso es más interesante, ¿no? Pero la pequeña, después los fenómenos también ya se calmaron después, ¿no? Lo más interesante de todo es que, dense cuenta, a partir del momento, los pequeños hasta la edad de 9 años, y puede ir hasta los 12, he visto casos hasta los 12 años, de tener ese tercer ojo más abierto, esta inocencia al interior, son más susceptibles a ser atacados, ¿no? Son más susceptibles a ver lo que el adulto no ve. Es que son más sensibles, tienen los sentidos despiertos, no están atrofiados. Sí. Y es algo interesante también, es que si usted se muda en una casa, los pequeños es lo que van a ser más receptivos a eso. Entonces, algo que también sería interesante recomendarles es que si ustedes tienen pequeños y que por vez les cuentan, no se han cerrado al tema. La idea sería de escucharlos, ¿ya? No pensar que estoy imaginándose, e intentar entender el fenómeno, ¿ok? ¿Por qué a ella le pasaba siempre que escuchaba el ruido solamente con ella y no con los demás? Solo después de cuando durmieron con ella y que se movía la cama, que se percataron que era verdad, ¿no? Entonces, tienen paciencia y escuchen vuestros pequeños. Imaginemos que no hayan hecho ese pequeño descarte y lo hubieran seguido medicando. Sí. Entonces, al no existir una razón realmente biológica para recibir esa medicación, le causarían un daño terrible, ¿no? Definitivamente. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana con otras historias. Si tienes alguna experiencia sobrenatural, puedes enviarlo a nuestro correo que aparece en pantalla, ¿no? Y nosotros vamos a publicar cada lunes una nueva historia. Suscríbete al canal, da clic en la campanita y selecciona todas las notificaciones. Compártelo con tus grupos de amigos. Únete a la sección de miembros para que disfrutes de programas semanales exclusivos y una interacción directa con el equipo.